Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos en la reunión de seguimiento entonces de la sesión previa del 12 de junio y tenemos presentes a los que presentaron ese día. En mi pantalla tengo acá a Andrés Medina, Pablo Sendón y David Robichó. Así que nada, les doy la bienvenida y vamos a comenzar con esta sesión que es más bien informal. Todo el mundo puede participar, nomás hace falta que levanten la mano y les asignamos la voz. Pero a mí me gustaría comenzar, si les parece, Andrés, Pablo y David, si cada uno de ustedes quiere hacer una breve pues, introducción con algo que se hubiera quedado pendiente o que les parece necesario comentar, y partimos de ahí para iniciar el diálogo. Yo sí aquí quisiera aclarar que estoy de moderador, digamos, pero también me gustaría participar, pues ya que se siente uno un poco culpable cuando está de moderador, pero bueno. Así que yo Bueno, propongo el orden inverso, David, al que hicimos el otro día. Si quieres comenzar tú, y sigue Pablo y luego Andrés. no, 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 No no, fue al no revés, sé ¿no? quién, pero yo te digo, tú te puedes dar la palabra a Javier sin ningún problema, ¿no? Entonces, no sé si Incluso alguno abusar de mis colegas quisieran comenzar con algo, tienen algo que agregar o complementar o proponer lo algún punto quedó de partida, de pendiente hecho. la vez pasada, ¿no? Bueno, tengo un montón de cosas por decir, pero no sé, a ver, voy a intentar ser breve y seguramente no lo voy a hacer. A ver, yo creo que ¿No quieres un trago? la propuesta de esta mesa de discusión por parte de David para poner para empezar a pensar la posibilidad de comparar, digamos, fenómenos de una misma tesitura del ámbito de los estudios antropológicos. Le hace el problema, la problemática de parentesco en México y Andes. Y habiendo escuchado las ponencias de David y Andrés, habría que decir que Mesoamérica o México en materia de parentesco no tiene una voz única, sino que hay voces distintas que también merecen ser atendidas y por lo tanto cuando uno dice comparar México y Andes sería comparar los Méxicos y los Andes eventualmente también, pero independientemente de esto, es decir, que lo que yo propuse sobre Andes y lo que escuchamos de Andrés y de David la vez pasada no son, insisto nuevamente con la idea, voces monolíticas, sino que del interior de cada universo de estudios, por supuesto que hay diferencias, matices, graduaciones que son dignas de tener en cuenta. Dicho esto, eh, yo he trabajado, aparte de la casuística andina propiamente dicha, que la sigo trabajando desde hace 2 décadas y media, este, conozco por trabajos en común con colegas de las Tierras Bajas y de Brasil en particular y de la Universidad de Sao Paulo más en particular, los trabajos sobre parentescos relativos a poblaciones indígenas del Brasil, de distintos sitios de Brasil. Y es difícil establecer, por supuesto que todo es comparable con todo, pero digo, en términos de desarrollo disciplinar y en términos de las casuísticas contempladas, no es sencillo el tener puentes comparativos entre la casuística andina y la casuística de Brasil o de las tierras bajas en general. Digamos, hay problemas de morfología social que son realmente diferentes y que remiten a, a problemas para mí ajenos, pero que hay que explicitar y describir en términos precisos antes de establecer de ejercicio comparativo. He trabajado en el norte de Chile, he levantado genealogías en el norte de Chile, en la región del río Loa, he publicado al respecto, y la morfología social en relación a la casuística andina, tal y como yo la conozco, y la mexicana, tal y como la presentan y la discuten David y Andrés, es realmente distinta, aunque se trate de región andina. Insisto, he publicado al respecto y el tema de la patrilinealidad no es acusado. El rol de la mujer y de la matrifocalidad adquiere un protagonismo
inusitado y notable para mí y que, lejos de presentarse como una casuística, ¿no es cierto?, que se complementa bien con lo que veo en el sur del Perú, plantea serios problemas comparativos también, ¿no? En cambio, el caso de México se me presentan afinidades por todos lados. Yo dije, el único conocimiento que tenía hasta hace relativamente poco del problema sobre la materia eran los volúmenes, y un volumen, el segundo volumen de David Robillot, que compiló hace ya casi 20 años, ¿no es cierto? Se planteaban cuestiones sumamente similares a la casuística andina, que podemos precisar acá, lo que resta de esta conversación. Este, insisto en este punto, la casuística se presenta comparativa, o sea, amigable, perdón, en términos comparativos, pero no en nivel de las generalidades, sino en niveles precisos que no sé, y ese fenómeno no sé si está relacionado con eh, poblaciones indígenas de grados de civilización similares, poblaciones que experimentaron procesos históricos similares, una constitución del campesinado eh, histórica y quizás excepcional para otros países de América. Habría que ver qué pasa en Colombia y Ecuador. Cuando me refiero a los Andes también me refiero, por supuesto, al sur de Perú y Bolivia, ¿no es cierto? Pero esa sería la primera reflexión improvisada para animar la discusión, ¿no es cierto? Creo que entre las poblaciones indígenas o indígenas campesinas de los Andes y ese monstruo en términos geográficos y cuantitativos que es Mesoamérica, vístolo desde el sur, digamos, invita, digamos, al ejercicio comparativo sobre cauces precisos, ¿no? Insisto, después puedo ejemplificar al respecto. No, Bueno, bueno, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, Andrés. Sí, yo creo que lo importante es definir características teóricas de la manera en que uno se aproxima al fenómeno. Tradicionalmente se han aproximado a partir desde la terminología, por ejemplo. Por otro lado, también ha habido aproximaciones desde la organización del parentesco. Lo que yo propongo es cómo se organiza el parentesco para trabajar, cómo no solo la organización, sino la terminología expresa la manera en que se organiza el trabajo. Esto lo hago teniendo como referencia la milpa como un agroecosistema. Es decir, la civilización mesoamericana emerge a partir de la agricultura que tiene como forma específica este sistema, este agroecosistema, que va variando de región en región, pero mantiene sus características de ser un sistema complejo. Sin embargo, lo que yo propongo es que para hacer eficiente el trabajo en este contexto de la milpa, solamente a partir de las categorías que se han recogido en el parentesco, es decir, en la terminología y en la organización del trabajo y en la reproducción social, es decir, cómo se produce y cómo se reproducen los pueblos mesoamericanos. Ese es el punto que me parece importante. Eh, yo esperaría yo esperaría preguntar lo mismo a la región andina. ¿Cómo se organiza el trabajo en los ayllus andinos? ¿Cómo se establece? Y tengo además una gran curiosidad por la complejidad del trabajo agrícola en el área andina, es decir, considerar no solamente la ganadería, que forma parte importante, sino los contrastes ecológicos, las diferencias ambientales, es decir, creo que hay aquí una situación muy compleja. Pero la pregunta que yo me haré es, esta aproximación a partir de la producción y de la reproducción, ¿se expresa también en la terminología? ¿Podemos hacer comparables los Andes y Mesoamérica con esa propuesta? Esta es lo que me parece impo- importante, es decir, centrarse en la producción y en la reproducción. No, porque generalmente, como dije, se ha visto solo las terminologías o solo la organización familiar, pero no el proceso de producción. Creo que ese es el punto clave que nos va a permitir entender esto. Yo planteo esto y en mi artículo aporto información, por ejemplo, en el caso del área maya. Nicolás Hopkins
estudiando la información contenida en las estelas, encuentra que inclusive a nivel de las noblezas gobernantes, las características del parentesco son igual patrilineales, nada más que en este caso las mujeres juegan un papel diferente al de la unidad campesina, que es de trabajo en la casa. En cambio, en las familias nobles, las mujeres constituyen elementos de alianza familiar, que de hecho es lo que pasa también a nivel campesino, es decir, un núcleo familiar en el cual es patrilineal, las mujeres salen y esto establece vínculos entre las dos familias que están enlazadas por esta operación de parentesco. Entonces, el parentesco juega un papel muy importante político al articular grupos de parentesco. Eso a nivel del menor constituye la base para unidades mayores. Esto a nivel de la nobleza constituye un aspecto importante de la política de las alianzas a nivel mucho más amplio. Pero creo que la mirada está puesta sobre el papel del parentesco como una categoría que permite entender el trabajo. Creo así que aquí lo dejaría momentáneamente. Muy bien, Andrés. David, entonces, ¿querés participar? Sí, sí, por favor. Le pediré a Jorge, otra vez tengo un PowerPoint, pero muy breve, ¿no? Retomando algunos puntos que creo que quedaron pendientes de la otra vez. Eh, Jorge, bueno, ahí, por favor, pantalla completa. Aquí quisiera señalar algo que descubrir el campo sin levantar, sin objetivo de levantar terminologías. Encontré, por ejemplo, un muchacho que decía, mi abuelito, y resulta que ya contaba 5 o 6. Tenía más de 4 abuelos. La razón era porque aplicaba el término abuelito a los hermanos de sus abuelos, ¿no? Revisando cosas sobre terminologías de la familia Yuto, que bueno, lo han clasificado como tipo hawaiano, o sea que generacional. Se tiende a extender los términos a toda la generación. Resulta que también los nietos de los abuelos son designados como primos y los hijos, salvo los padres, son designados como tíos o tías. Esto es en castellano, ¿no? Y los sobrinos también, y bueno, en total, y los nietos. O sea que aquí tenemos como un ejemplo de cómo una terminología, bueno, ya en castellano, pero las personas hablaban náhuatl, eran bilingües. De ahí estuve trabajando al mismo tiempo con registros parroquiales, apliqué un método que se llama reconstrucción de familias, que implicó encontrar en este pueblo todas las genealogías posibles. Hice una genealogía de 14 generaciones, no por la voz de las personas, sino por los registros. Siguiente, Jorge. Y encontré que había como muy pocos casos en que se casaban entre primos, parientes cercanos. Mi base de datos abarcó más o menos 300 años. Hay huecos. No tengo a la mano el número de generaciones que pude reconstruir en algunas de las genealogías, pero les paso estos datos, ¿no? Es un pueblo que tenía como 400 habitantes en 1929 y más de 3.000 según el censo del 20. No encontré ningún caso de matrimonio entre primos hermanos, o sea que personas que tenían abuelos en común. Encontré 12 matrimonios entre personas que tenían algún bisabuelo en común. O sea que eso es dentro de la prohibición, o sea, por la iglesia. Estas personas, no encontré evidencia de dispensas, ¿no? Pero no, eso está prohibido por la iglesia. Y encontré 28 casos de matrimonios entre personas cuyos abuelos tenían un par de abuelos en común.
perdón, creo que lo que quería decir aquí eran padres en común, que eso ya no está prohibido por la iglesia. ¿No será que la terminología proscribía ciertos matrimonios? O sea que Levi-Strauss habla de la prescripción, ¿no? En las formas elementales. Pero aquí podría ser que la terminología eh, proscribía, no prohibía. Adelante, Jorge. Eso sería algo para explorar más, pero necesitamos bases como muy grandes o quizás con los datos, las bases de datos que ha recogido Pablo en un pueblo en los Andes, podríamos encontrar algo en el presente, ¿no? Ahora, también hay que decir que mis datos son más fiables para el siglo XX, ¿no? O sea que tendría que volver a analizar eso porque eso fue para un proyecto que por distintos motivos no se pudo llevar a cabo bien. Ahora, quisiera también mencionar la calidad de los datos y me refiero primero a un artículo que creo que es muy importante cuando hablamos de parentesco y hablamos de cómo recogemos datos en el campo, tanto de términos como de prácticas. Rivers escribe en el año 10 un artículo que plantea el uso del método genealógico para recoger términos de parentesco y también para cuestiones que él llama sociológicas, o sea que prácticas concretas, incluso migración, transmisión de la tierra, pertenencia a un clan, ¿no? Entonces, yo me pregunto cuántas y cuáles terminologías fueron levantadas en Mesoamérica con este método. Lo que él dice que en lugar de hacer preguntas que esperar respuestas de cómo se dice tal cosa o cómo llamas tú a la hermana de tu mamá, hacemos genealogías y en ese contexto recogemos los términos. Yo no sé cuántas tecnologías fueron recogidas de esa manera en Mesoamérica. Al respecto nos dice Kimball Rome en su capítulo Parentesco y Familia en el Handbook of Middle American Indians que de los varios centenares de sistemas de terminología, la mayoría son tan incompletas y tan inconsistentes internamente que se descarta la posibilidad de un análisis significativo. Por lo tanto, en su artículo se basa únicamente en los sistemas más completos y consistentes. Al paso digo, si escasean datos sobre la terminología y datos de calidad, los datos correspondientes a la práctica son aún menos. O sea, que ¿qué hacen las personas que se llaman de tal manera o que se refieren a tal pariente de tal manera? Adelante, Jorge, por favor. Ahora, también hay términos que salen del cuadro. Se ha criticado mucho el método genológico porque tiene el sesgo de que pensamos que las personas que estudiamos creen en la reproducción como nosotros concebimos en la ciencia occidental, o sea que realmente si el niño fue un producto del coito o fue de otros elementos, no, eso se ha discutido. Pero hay términos que salen del cuadro de lo que es la relación genealógica, biológica, para decirlo de alguna manera. Bueno, claro, se han hablado en ciertas terminologías de diferencias entre mayor y menor, ¿no? Y el término xocoyote, el término náhuatl, también y otros términos son muy extendidos, no he visto esto sistemáticamente en distintas lenguas para designar al último génito varón. En Yucatán, hasta en Mérida, en personas que hablan español se refieren al menor como el estup o el estupcito. Y no me acuerdo los términos en lenguas de los Altos de Chiapas, pero hay términos que se nota como un parentesco. La empleada en mi casa, que es de habla zapoteca del Valle, no soy especialista en pronunciación zapoteca, pero designa al hijo menor como el Bindoyek, según entiendo yo, ¿no? Se lo he repetido y se ríe como no me sale como ella pronuncia.
y es el hijo menor y se piensa que debe de heredar la casa, ¿no? Y estas cosas, entre todas estas colecciones de terminologías, no han salido. El término también chocoyote ha sido reportado entre totonacas. Por ejemplo, Hola, Hugo González. Y la señora Socorro. García Valencia menciona esto. Y también te los rararon fuera del área mesoamericana, que me indicó eso el mismo Jorge Martínez, que está pasando esto. Pero también hay otro término que sale fuera de este cuadro, para designar a un hombre que reside occidentalmente, que es el nuero, que yo he escuchado en Tlaxcala y también en la región de Texcoco, ¿no? Eh, Otro término que no recogí o traté de recogerlo sistemáticamente, pero no le presté mucha atención a la terminología porque, como expliqué la vez pasada, encontré una consistencia en la residencia bilocal, independientemente de las terminologías, en más de 35 grupos lingüísticos, ¿no? No había indicaciones que debería haber lo que llamo principios patrilineales. Por ejemplo, al preguntar, yo noté que también hay una diferencia importante en el papel entre el hijo menor y el mayor. El mayor debe de vigilar por el grupo familiar en ausencia del padre. Entonces me dijeron, hablando castellano, que el mayor se llama albacea o tiashka. Tiashka, según entiendo yo, quiere decir el que va delante de todos. Es también un término usado para designar a los que hicieron todos los cargos en el sistema de cargos, ¿no? Les dicen eso, les dicen también pasados. Pero albacea, porque el hijo mayor debería de repartir o de ver que se reparta bien o de manera equitativa los bienes de un padre fallecido. Estoy convencido de que hay una idea de esto es el papel del mayor, porque escuché muchos relatos de hijos mayores que no cumplieron bien su papel. Se hablaba de que iba a haber un castigo en ese caso, que no vigiló para que el reparto fuera equitativo. Y eso me lleva a otro punto que no había contemplado decir, pero quisiera enfatizar. Es muy importante la herencia en todo este proceso. Estamos en los Andes y en Mesoamérica hablando de sociedades campesinas desde la época prehispánica, lo cual también continuó después de la conquista. Como bien señaló Pablo, ¿qué es lo que existía antes en una sociedad estatal y qué es lo que existe después? Y también lo ha señalado Andrés, ¿no? La importancia de la producción, en el caso mesoamericano de la milpa, de una producción permanente, ¿no? Retomando las ideas de Goody, no de rosa y quema, algo asociado con una continuidad y un apego a la tierra que tiene un aspecto emotivo, pero también económico, ¿no? Adelante, Jorge. Voy a terminar con esta última. Así es que yo haría unas propuestas muy concretas. Yo plantearía los términos como un elemento de lo que se ha estudiado bajo el rubro de parentesco, no como Radcliffe Brown, como el primer paso en nuestra investigación. Porque yo pude, sin referirme mucho a terminología, un sistema común de herencia de la vivienda por el último hijo, un papel especial en el cuidado, también por la revisión bibliográfica y por mi propio estudio etnográfico, una tendencia a favorecer a los hombres en la herencia de la tierra, ¿no? Una constancia, ¿no? Que no corresponde a lo que se ha pensado sobre sistemas bilaterales de la residencia en la casa del hombre, ¿no? Agrupaciones patrilineales, que la terminología no me reveló eso. Es más, según esta terminología, eso no debería existir. Yo creo que no debemos de que la terminología nos va a revelar el hilo negro, ni descartarla tampoco, como lo hizo Kreber como fenómeno meramente psicológico, bueno, lingüístico, ¿no? En términos modernos. Más bien tener la pregunta abierta para explorar la relación entre determinados términos y prácticas sociales, ver las terminologías en sus contextos concretos. Esto implica mucho más que recoger términos. No solo implica seguir las recomendaciones de Rivers, de levantar genealogías, de ahí ver los términos, sino fijarnos en prácticas concretas. ¿Qué hacen las personas que se llaman de tal manera? ¿O qué hace una persona que tiene tal
designación en la terminología con otros, ¿no? Eso sabemos muy poco, ¿no? En el caso mesoamericano, por mi revisión. No solo, bueno, ¿dónde se ha postulado el matrimonio entre primos cruzados? ¿Qué datos hay sobre la frecuencia de esta práctica? Hay estudios clásicos como el de Egan, ¿no? Que revela que había, la tecnología sugería matrimonios entre primos cruzados. Yo creo que hay que ir al campo y contar, y eso lo podemos hacer con una buena genealogía. Podemos ver los casos en que realmente fueron primos paralelos o primos cruzados o lo que fuera, ¿no? Hay que estar dispuesto a la posibilidad de términos que no aparecen en el cuadro genealógico, como nuero, que descubrí por conversaciones, ¿no? Salió en pláticas sobre distintas personas, no estaba yo levantando terminologías. A lo mejor hay otros términos por ahí que son importantes, que designan fenómenos, ¿no? Ahora me arrepiento y voy a tratar de remediar esto. Debe haber un término en náhuatl para nuero, ¿no? Pero no lo sé, tendría que volver a preguntar a personas, muchos de las cuales han muerto. Yo creo que hay que dedicar más esfuerzos a prácticas y frecuencias. El método genealógico, vuelvo a repetir, es una forma de hacer esto. Esto es ir a contracorriente al nefasto concepto parcioniano de cultura, difundido por la traducción del libro de Geertz en la interpretación de las culturas. Eso refuerza una tendencia a recoger en el campo discursos y no fijarnos en prácticas. Creo que nos deja ese concepto que entró en el caso de México como algo acorde con la antropología mundial, internacional, como algo que no propicia recoger datos sobre prácticas, ¿no? Y bueno, con eso agregaría como, viendo la ventaja que tengo de haber escuchado a mis colegas, yo también diría, ¿qué se entiende por el parentesco y qué se ha estudiado bajo ese término, ¿no? Andrés señaló cuestiones de enfoques más como de organización y otros de terminología. Yo tengo la idea de que se ha centrado mucho más en terminología y a veces se ha confundido una cosa con la otra y creo que deberíamos de hacer esa distinción, ¿no? Y también en cuanto a trabajo y producción, que señala Andrés, creo que es algo muy importante, pero también debemos ampliar nuestro concepto de producción. Por ejemplo, las amplias redes conformadas en gran medida, pero no exclusivamente por mujeres en la preparación de alimentos en las fiestas, ¿no? Se manejan recursos, podemos hacer conteos de eso en términos económicos, en gastos, inversiones en mano de obra y bienes, ¿no? Son cuestiones que puede llegar a costar miles de, voy a decir en dólares, porque pues estamos en distintos países con distintos valores, ¿no? Yo creo que eso también no es oficialmente lo que se ha hablado de producción, pero sí es un tipo de producción y redistribución de alimentos que también es una dimensión de lo que yo creo que debemos estudiar bajo el parentesco. Estoy de acuerdo y como mencioné la vez pasada, yo creo que hay una asociación entre la patrilinealidad vista en Mesoamérica con estados arcaicos preindustriales. Eso ha sido señalado por distintos autores, como Jaguli, ¿no? Que estudió el Viejo Mundo. Y bueno, pues lo dejo en esto para seguir la discusión o quizás, como vea conveniente Javier, de escuchar algunas preguntas. Ya puedes quitar eso, Jorge. Gracias. Bueno, muy bien. Recuerden que quien quiera participar, basta que levante la mano y podemos ir asignando la palabra. O también pueden hacerlo por el chat y vamos viendo las preguntas ahí, no hay problema. ¿Puedo hacer un comentario Sí, claro. a lo que Adelante, dijo? Alex. Sí, hay varias cuestiones que plantea David que me parecen importantes. Una de ellas es cómo se hace el estudio del parentesco. Mi tesis de maestría la hice en una comunidad celtal
en la cual levanté un censo familia por familia de un paraje para entender la relación que había entre asentamiento, organización familiar y trabajo. Y recogí terminologías, a cada familia recogí terminología y estructura de parentesco. Entonces, creo que este es un tema que requiere exactamente información detallada y yo lo aporto en mi tesis publicada ya hace tiempo en Chiapas. Y creo que la otra cuestión es con respecto a la terminología de parentesco en español. En Chiapas hay, en las comunidades celtales, tzotziles, los de Chiapas, hay un doble sistema, el de español y el de celtal, tzotzil. Por mucho tiempo, Calixta Guiteras, Alfonso Villarrojas, entre, entre otros, reconocían, dado que hay una adaptación a la terminología en español, pareciera que, que hay un paralelismo, pero no lo hay. Lo que plantea, bueno, esto dio causa a que se hablara de clanes y linajes. Villarrojas, Calixta decían, los apellidos indígenas hablan de linajes, los apellidos hispanos hablan de clanes. Sin embargo, Alain Breton, trabajando detalladamente en Bachajón, muestra que no hay tal importancia del término hispano para el parentesco, sino que se trata de dos sistemas paralelos. La tendencia de las comunidades celtales hostiles es usar los términos del español, pero no en correspondencia necesariamente con los propios, que son mucho más complejos. Entonces, creo que es peligroso explorar el parentesco de una comunidad mesoamericana a partir de los términos en español, porque entonces no entendemos que hay dos niveles muy diferentes. Yo creo que me parece muy importante. El otro aspecto que quiero mencionar es que el hijo menor es, en cuanto a los hermanos, el hijo mayor es la persona con mayor autoridad en la estructura familiar, pero el terreno, la casa, la heredad del hijo menor, y hay siempre una rivalidad, y esta está expresada en un libro como el Popol Vuh. El Popol Vuh se puede leer como hay una rivalidad tan fuerte que los hermanos mayores quieren matar al hermano menor. Y esto se expresa en varios cuentos recogidos. Llevan al pequeño al monte y lo quieren matar o lo matan, inclusive aparentemente. Y el chico siempre regresa y siempre encuentra tretas para reconstituirse. En la mitología, el hijo menor acaba matando a sus hermanos y sirviendo al cielo y convirtiéndose en el sol. Y la madre convirtiéndose en la luna. Esto está en el Popol Vuh, pero también está en la mitología popular de los pueblos de los Altos de Chiapas. Creo que habla de un conflicto estructural resuelto mitológicamente. El otro elemento es, David pregunta por datos de primos cruzados. Tenemos dos referentes etnográficos excelentes. Uno es el de Alain Breton en Bachajón, con celtales. Él levanta un censo, él muestra las alianzas entre dos grupos de parientes a través de primos cruzados, con datos concretos, con apellidos concretos. Este dato también ha sido consignado por el Afani Quintal con su información de los mayas yucatecos, es decir, arreglos entre parientes cruzados que da origen a unidades residenciales que reciben el nombre del apellido paterno. Esto también está en Mérida, Yucatán. Y Julieta Valle, en el caso de la Huasteca, también plantea esta práctica. Entonces creo que más bien ha sido nuestro descuido de armar, de buscar y de articular estas situaciones para percibir estas cuestiones que no se dicen, pero que se recogen cuando uno estudia genealogías y compara los datos que da la gente. Bueno, aquí la dejaría, aquí mi comentario. O sea, creo que hay muchos matices interesantes, pero yo defendería la propuesta de que hay una articulación entre terminología y trabajo y reproducción social, que es la hipótesis que yo planteo en mi trabajo.
Yo quisiera agregar un punto. Lo que no mostré era la terminología en náhuatl. Y en náhuatl, la gente cuando les preguntaba cómo se dice tío y primo, me decían, no primo, no tío, no yo, no. Siempre se usa el posesivo en los términos cuando la gente de habla no presenta eso. Hoy en día, cuando yo llegué a ese pueblo, los niños me invitaban a aprender a hablar mexicano. Ahora, las personas que tienen 40 años se refieren al náhuatl y no lo hablan. Pueden entender algunas palabras, o sea ¿cómo hacemos? Lo que quiero mostrar con eso es que ha habido un cambio y en muchas partes se ha dado un cambio tremendo y ahora no sé si podría recoger con algún viejito, como tengo tiempo de no ir allá, el término que quisiera ver o que no recogí, si hay una palabra para decir nuero, ¿no? En náhuatl. Ahora, a lo mejor la vez pasada yo mostré muy rápidamente una genealogía que trataba de representar equipos de trabajo de mujeres, ¿no? Habría que quizás ver cómo se llaman estas personas, si son las primas más propensas a participar en esto. Creo que también hay excepciones. Hay casos en que no son todos parientes que participan en estos equipos de trabajo, pero yo no sé qué referente terminológico tendríamos que nos revelara o que nos apuntara hacia estas cuestiones de la producción. O sea, que no lo tengo como muy claro, ¿no? ¿Cuáles serían? No sé, cuáles serían los casos, ¿no? Bueno, gracias David. Pablo, ¿querés intervenir? ¿Tenés algún comentario ahí urgente, atorado o no? Mm, Tengo varias cosas, pero no, que participe la gente. Yo tengo varias Bueno, cosas en la cabeza. si alguien quiere participar, si no, yo aprovecho a meter ahí un comentario. Bueno, parece que no. En primer lugar, quería decir que me parece una excelente idea que haber armado esta instancia de comparación, digamos, primaria entre, digamos, el mundo andino y el mundo mesoamericano, ya que a mí por lo menos me da un montón de referencias para pensar cuestiones. Claramente, como comentaba Pablo Sendón al principio, son en sí mismas, digamos, unidades tremendamente complejas y diversas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el problema mismo de la antropología siempre. Siempre estamos en ese tipo de escenarios y, bueno, habrá que encontrar instancias, pero sí que vale la pena, digamos, pensar en diferencias. Y en ese sentido yo quiero también aportar el hecho de que mi aproximación a la cuestión del parentesco tiene que ver con contextos migratorios. Creo que un eje clave o un eje de gran relevancia acá es el tema de el parentesco y el espacio, digamos, ¿no? Para usar una palabra neutra, o el territorio, como gusten. Y creo que veo en cada uno de ustedes, me refiero a David, a Pablo y a Andrés, una referencia a lo local y muy fuerte, digamos, a territorios delimitados. En cambio, en los contextos migratorios, digamos, esto se rompe de alguna manera, hay que pensar de otra manera, y sin embargo, también ahí las relaciones de parentesco aparecen como estructuras de organización muy importantes para todo lo que hace la gente. Por ejemplo, en el caso mío, que yo ni tenía pensado de abocarme a cuestiones de parentesco, que empecé a trabajar sobre remesas y cuestiones de envíos de dinero de Estados Unidos hacia México, hacia un área campesina también, del sur de Jalisco. Y sin embargo, ahí yo veo elementos como, por ejemplo, claramente la ultimogenitura, aunque no definida en términos de herencia, que yo no la vi ahí, sino en términos de otro tipo de obligaciones en el hijo menor, ¿no? Que suponen la estancia en el pueblo, suponen que no va a migrar y probablemente, finalmente, también la herencia de la casa. Eso veo yo en algunos casos que he seguido desde hace ya muchos años. Y en segundo lugar, también veo, ya pensando por ejemplo, en mucho de lo que ha comentado Andrés, en que los hermanos varones, cómo se juntan para trabajar, sobre todo a mí me ha tocado trabajar con gente que se dedica a la construcción,
y cómo tienden a ser grupos de hermanos trabajando en las mismas compañías, a veces generando incluso eh, dentro de la construcción, se dedican, por ejemplo, a las plataformas, le llaman, y son hermanos que trabajan ahí, ¿no? Ahora, esto depende de una estructura, digamos, familiar con muchos hermanos varones. Sucede en otro tipo de familia y bueno, puede ser, hay que estudiarlo, pero yo veo estos elementos eh, en casos específicos que están ahí presentes y que sin embargo ya de alguna manera surgen sobre dislocaciones de lo territorial, digamos, ¿no? También bilocalidad, también una serie de elementos que se discuten acá se reproducen en los contextos migratorios, diría yo, de una manera muy manifiesta. Bueno, esto en principio como elemento para poner en discusión el tema de las relaciones de parentesco ya vinculadas al espacio y cómo podemos establecer algunas otras cosas para decir desde ahí. Y finalmente, ya para acabar mi participación, digamos, a mí me parece muy importante y respeto mucho el hecho de que, bueno, que se presenten datos empíricos y que sea una fuente fundamental de la discusión y no estemos discutiendo sobre teorizaciones abstractas, digamos, que a veces inconducentes, pero que mucho gustan también, diría yo últimamente en la antropología. Y en ese sentido, creo que a mí me ha interesado sobre todo decir qué implican las relaciones de parentesco en los modos de organización de las familias con migrantes. Y en ese sentido, mis datos han estado construidos desde ahí. ¿Qué implica ser un hermano, un padre, un hijo en Y situaciones lo- de migración? Creo que además de cuestiones concretas que podemos obtener, hay también, se pueden vertir lógicas que no son extrapolables, digamos, directamente al contexto, pero hay lógicas, podemos decir incluso culturales, aunque por ahí David se va a enojar, que explican los modos de organización que observamos en el contexto de migraciones, migratorias, perdón. Y entonces ahí estamos ya observando concretamente, en efecto, prácticas, ¿no? Pero también lógicas que están ahí detrás de esas relaciones de parentesco que se activan seguro con modificaciones en los contextos migratorios. Muy bien, yo dejaría por ahí, sobre todo me interesa plantear el tema de la relación del parentesco con el espacio de una manera concreta y que tiene claramente un vínculo con el tema de la producción que plantea Andrés Medina, por supuesto. Entonces, yo dejaría ahí la participación y no sé, Pablo, si querés reaccionar ahí o pasamos Sí, a... Pablo, no sé cómo quieres tú organizar esto, pero hay tres cosas en el chat. Oh, Igual perdón, les no he puedes visto. invitar a hablar o podemos como responder aquí hasta ahora, ¿no? No sé. Pero hay tres personas en el chat que plantearon cosas interesantes que creo que Muy bien, estaría bien les que ellos recuerdo si expresaran prefieren la a vía voz directa viva. por levantando la mano o con gusto, creo que facilita Sí, sí, incluso un sí, poco. pero tú dijiste que también por el chat y Sí, sí, ellos sí, sí. respondieron así. Sí, porque puede ser que hay gente que por diferentes razones no puede participar. Bueno, tenemos una pregunta acá de Gerardo Sámano. Se refiere a terminología náhuatl del norte de Guerrero. Dice, hay términos estrictos, directos, para referirse a los familiares directos, como tatsi o noconetl. Bueno, yo tampoco estoy diciendo, lo voy a pronunciar bien, pero ustedes pueden leerlo también en el chat. Dice, pero en lo general a los adultos mayores se les llama tíos, término castellano, y a los niños en general nohuixo. Y ahora planteo una pregunta, si nos da estos elementos náhuatl, pero perdón, la pregunta es de Mario Pérez, lo de Gerardo era un comentario. Mario Pérez pregunta, dice, para todos los expositores, para concretar el matrimonio entre familias españoles, entre familias de españoles, supongo, la dote era un elemento esencial para ligar o no a una pareja. ¿Qué hay de ese elemento entre los indígenas? Uy, bueno, tenemos ahí muchas cosas. No sé si ustedes quieran este, comentar algo, David, Pablo o Andrés, pero me estoy acordando mucho de la tesis del pago, bueno, el pago de la novia de Perdón, Doveter. ¿quieres repetir el segundo comentario? No lo vi bien. Sí, es una pregunta sobre la dote, Andrés. Ah, ok. Dice, para concretar el matrimonio entre familias de españoles, supongo que Ah, dice la dote era un elemento esencial para ligar o no a la pareja. ¿Qué hay de este elemento entre los indígenas? Yo estaba recordando la tesis de María Eugenia Duveterre, El pago de la novia, lo que así se llamó el libro después,
que está abocado al tema. Pero bueno, David. Tengo una respuesta sobre eso. Los que han trabajado en Europa han usado dote para referirse a una prestación que va del grupo de la mujer al grupo del hombre, pero que realmente es una propiedad que va a conservar la mujer, ¿no? Cuando hablas tú del pago de la novia o el precio de la novia o la prestación de la novia, que en algunas partes son guajolotes, como había señalado la vez pasada Andrés, o luego son un chiquihuite, un canasto con panes, esa es una prestación que va en sentido contrario, va del Sí, sí. grupo del novio a la novia, ¿no? Entonces, hay un texto de un cura del siglo XVIII, era de apellido Pérez, no me acuerdo ahora, que estuvo en parroquias en Tierra Caliente, en Guerrero, y también en el centro de México, y señala una diferencia importante, que cuando daban guajolotes, y si no se realizaba la unión después de hacer este pago, ¿no? O dar ese precio, había pleitos entre los dos grupos, el grupo del novio y de la novia. El grupo de la novia demandaba al grupo de la novia para la devolución de esto. Pero en el centro de México, como solían ser panes, ¿no? este, pues no llegaba a tales pleitos. Ahora, también habría que ver en qué momento se dan estas prestaciones, ¿no? Y cuáles son su cuantía, ¿no? Porque también ha habido muchos trabajos sobre África, de vacas y todo eso, ¿no? Como el pago de la novia, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante trasladar estas cuestiones, pero hay que tener cuidado al hacer un traslado de una región a otra, ¿no? Eso es lo que yo comentaría. No sé si mis colegas querían agregar algo ahí. Sí, Y creo que también puedo. hay cuestiones interesantes sobre la terminología náhuatl que habría que ver, ¿no? Yo diría, perdón, Andrés, una cosa más general antes que tú vayas a lo puntual, disculpa, Sí, ¿sí? Porque mi comentario va a ser muy general. A propósito de lo que dice David, hay el último libro de parentesco que escribió, de parentesco entre muchos otros temas, que escribió Jack Goody, se llama el Oriental, el Antiguo y el Primitivo, y es su Sí. última gran exploración de ese campo de estudio etnológico que él identificó como Eurasia. Es decir, muchas características que se creen prerrogativas del continente europeo en realidad pueden ser rastreadas en una geografía ampliada. En el caso de Goody, esa geografía ampliada incluye el lejano, el cercano Oriente, Europa y no hacia África. Lo interesante de este libro es que el concepto fundamental que explora Goody de manera comparativa es el de dote y el lugar de la mujer y el lugar de la mujer en, digamos, sistemas clásicos de parentesco estudiados ampliamente por antropólogos europeos. Y lo que descubre es que ese lugar silenciado de la mujer en rigor puede ser sujeto a seria revisión a propósito de la identificación, digo, de la dote y de las implicancias que tienen las dotes para sistemas de parentescos o agrupaciones de parentesco. Tengo la misma reserva con respecto al término sistema que la que tiene David, pero me sirvo del término de manera sumamente imprecisa. Digo con esto, perdón, la identificación de la dote y con ello el lugar de la mujer en sistemas de parentesco patrilineales, matrilineales, bilineales, etcétera, etcétera, permite revisitar estos sistemas, estos modelos, matizarlos e inclusive también cuestionarlos. Digo esto porque la lectura de este libro es interesante para ver la casuística andina, estimo por lo que acaba de decir David, también mesoamericana, y discutir algunos conceptos fuertes y firmes que se predicaron de ella. Para el caso de Andes, conceptos o conceptos, digo bien, o nociones como la de clan, linaje,
unilinealidad, etcétera, etcétera, vístolo desde esta crítica, son objetos de revisita. Pero sí, está bien la pregunta de la dote en estos casos, ¿no? Lo que quería agregar era un comentario bibliográfico de orden estrictamente general. Muy bien. Andrés, Andrés. sí que ¿Voy? querías decir algo, Andrés, sí. Y Sí, David creo que también tenía la mano levantada, no sé si... No, sí, no, sí, no, sí. Andrés, por favor. estaba secundando lo que dijo Pablo. Es muy importante el trabajo de Goody ahí, tomar Ok, eso en cuenta. ok. Y sí, sí, en efecto, el comentario de David ahí en David es exacto, ¿eh? Dote y pago la novia. Pero bueno, Muy bien, Andrés, a por favor. propósito de pago de la novia. Simplemente remito nuevamente al trabajo del equipo del INA en Yucatán, coordinado por Ela Fandy Quintal, donde da varios ejemplos de el pago de la novia entre familias yucatecas, mayas más que nada, y las variantes. Pero lo que sí constituye una experiencia de una enorme importancia política. De hecho, las negociaciones se hacen entre especialistas. Generalmente se inician en la madrugada para evitar que haya rechazos y que sea conocido. Segundo, los elementos que se entregan son simbólicos, guajolotes, una cantidad de X de pan, alimentos especificados. O sea, hay una catalogación de productos que constituyen el pago de la novia que tienen valor simbólico. Monedas, por ejemplo, que se presentan de diferente manera. Eh, eh, Jane Collier, hablando sobre las negociaciones en el caso de Sinacantán, una comunidad tzotzil, muestra cómo el pago de la novia involucra a todo el grupo de parientes del novio que deben cooperar económicamente para hacer el pago de la novia. Y lo que es interesante es que hay tal cantidad que se paga que dice cuando se terminan las negociaciones y se considera que ya se ha pagado el precio, eh, ya es muy difícil deshacer la operación, porque hay tantos intereses implicados. Es decir, eso es una experiencia, un acto de una enorme complejidad y una carga simbólica. El entregar guajolotas, por ejemplo, es algo que es común en Mesoamérica, como parte del precio de la novia. Entonces, creo que en este caso dado que las mujeres van a emigrar a la familia del esposo, compensación, O- que es el precio de la novia, y siempre es en esa dirección. Creo que es una expresión de la patrilinealidad y de la exogamia, las mujeres circulando en una dirección y los precios en otra dirección. Esto nada más lo que se refiere al dote, que no es la dote, en el caso es el pago de la novia, se dice en las lenguas mesoamericanas. Pago de la novia, la presencia de funcionarios que especifican el tipo de producto que constituyen el pago, etc. Gracias, Andrés. David, por favor. Sí, yo tengo comentarios muy breves y luego me gustaría dar la palabra a otra persona que tiene comentarios que creo que debemos de tomar en cuenta. Algo que tiene que ver con cosas que siguieron hace unos momentos, los equipos de trabajo. ¿Y qué sucede cuando ahora tenemos familias que tienen dos hijos o tres hijos, ¿no? Vamos a tomar eso en cuenta porque eso está muy generalizado en el pueblo que yo estudié, en Texcoco. O sea que no tenemos seis hermanos y siete hermanos, que eso daba una dinámica. Yo escuchaba el hecho de que cuando ya había dos mujeres en la casa, ya se sabía que otro hermano se iba a casar, iba a traer a su esposa y eso iba a ser un infierno, ¿no? O sea que cómo se manejaba el presupuesto ahí, esa situación casi ya no existe. Luego hay situaciones que son dos hijas, ¿no? O sea que no estamos como la situación que existía hasta los años 70 en México, aún entre grupos indígenas, ¿no? De gran tamaño familiar. Y creo que es una cuestión, como tú señalaste, de la migración,
cuando está ausente, ¿cómo vamos a manejar eso, no? También esto nos puede llegar a pensar en lo que vio Pedro Carrasco en los censos del siglo XVI de Morelos, ¿no? En que había como una falta de ciertos componentes porque había ya pegado la epidemia, ¿no? Y se morían muchos. Entonces no tenías tú la fecundidad natural, bueno, era fecundidad natural, pero un tamaño familiar muy disminuido, pero por las epidemias. Entonces hay muchos casos de eh, la presencia de mujeres, el lazo materno, que quizás cobró importancia, pero esa es otra cuestión. Y en cuanto a, está planteando Andrés, yo creo que es algo muy, muy importante, las negociaciones. En el pueblo que yo estudié en Tlaxcala también antes había figuras que llamaban casamenteros, ¿no? Que iban a hablar por parte del novio. Se hacía esto muy temprano en la mañana. Lo que llama la atención, yo lo tengo un poco en un trabajo que tengo sobre el matrimonio, en mi libro que coordiné sobre el matrimonio. Hago una pequeña revisión de Mesoamérica. Hay prácticas muy, muy, muy parecidas en lugares muy, muy, muy distantes, ¿no? Como por ejemplo entre los Mijes y en el pueblo que estudié en Tlaxcala, la costumbre de que la novia que recién llegaba a la casa tenía que hacer a todo para su familia, ¿no? Un poco una de era capaz de hacer las tareas propias como productora transformadora de alimentos del maíz, ¿no? En otros lugares, María Eugenia Doveter, en una parte del pueblo se habla de hacer tortillas, ¿no? Entonces, como ocupación matrimonial que va fluyendo del lado de de novia a la novia. También el hecho de que lo que yo observé por accidente un poco en una boda en que la novia venía de otro pueblo, pero la fiesta de la boda se celebró en la casa del novio, ¿no? Generalmente las personas hablan de que la gran fiesta la paga el novio, ¿no? En los sectores urbanos se habla de que es la novia que debe pagar la fiesta, ¿no? Me di cuenta porque había un animador y grabamos esta fiesta. Entonces, cuando dijo, ¿quién? Levanten la mano todos los que vengan del pueblo de donde era la novia. Ninguno levantó la mano. Todos que estaban sentados en la mesa eran familiares, compadres de la familia del novio, ¿no? De modo que pienso, perdón, de la novia, ¿no? Al revés, ninguno era del pueblo del novio, todos eran del pueblo de la novia. De modo que se me hace, y eso he visto evidencias de eso también en trabajos sobre los zapotecos de la sierra, creo que en el trabajo de Adriana Cruz, y de también la fiesta es una prestación que da el novio al grupo de la novia, ¿no? Ellos se organizan. Y bueno, lo que pasa también, ¿qué sucede cuando en muchas ocasiones no se hace esta petición formal? Se da algo que se llama el robo, ¿no? Y también a consecuencia se produce algo que en algunas partes llaman el contento. O sea que a posteriori el grupo del novio va y avisa al grupo de la novia que no, su hija está en la casa de nosotros y no está contra su voluntad, está porque ella quiera. Y a veces también se lleva el canasto de panes, se hace algo que a mí me describió un informante mío como algo como provisional, algo para cumplir con esta cuestión que se ve que algo como un pago en circunstancias que suelen suceder. Y también es interesante para decir otro elemento, me parece que eso está en el libro que coordiné sobre matrimonio, un trabajo de Dubravka Mintek. Cuando la novia regresaba, o más bien cuando ella era considerada como no
cumplía bien y la corrían a su casa, ¿no? Eh, También las familias del novio metían una demanda judicial para la devolución de lo que había pagado, ¿no? Y que también a veces la familia de la novia ponía, esa es la mixteca, ¿no? Estudios de expedientes judiciales de la novia, exigía un pago por los días que había trabajado en la casa del novio, ¿no? Porque no la habían tratado bien. Así es que estas compromisos sí son muy fuertes y hay evidencia en casos, expedientes judiciales de eso. Javier, a mí me gustaría que dieras la palabra a una persona que está proporcionando información sobre Guerrero, no sé. Sí, a mí me gustaría comentar algo sobre lo que acabas de decir, David, pero antes quisiera escuchar, si es posible, Gerardo Sámano, por favor, si no sé si puedes conectar el micrófono y comentarnos un poquito del contexto náhuatl que te referías. No sé si eso es posible. Uy, dice que no tiene micrófono, está comentando él. Bueno, ahí nos pondremos en Es, contacto contigo, Gerardo. es una pena porque tiene comentarios muy interesantes sobre los nahuas de Guerrero que da la idea que Ah, tiene conocimiento de ese grupo. Y también estoy viendo comentarios de Mario Pérez. ¿Qué pasa con el novio cuando se robaba la novia? Bueno, el robo de la novia es una fuga concertada, ¿no? sí, Pero claro. la cuestión es por qué se llama robo. Quizás porque no hizo el pago, ¿no? Por eso es llamado un robo, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero eso es algo que habría que explorar, ¿no? O sea que una boda obligada, bueno, los datos de campo que yo muestro que, pues sí, llegan y negocian. Yo estuve presente en algunas de esas negociaciones y se acuerdan que se van a casar. Pero también es muy común en Mesoamérica, en el área mesoamericana, que la unión no se inicia con la boda, se inicia después, ¿no? Que eso puede pensarse como algo como el servinaje en los Andes, ¿no? Una boda a prueba, ¿no? Se casan por la iglesia, por lo civil, muchas veces después de vivir juntos, ¿no? O sea que, y desde expulsar la pareja, esos son como normas de la Iglesia Católica, que creo que cuando vemos los indígenas en México, no todos siguen las enseñanzas, la doctrina a pie de la letra, ¿no? Hay unos acomodos muy interesantes y no hay que ir con la finta de que la iglesia lo que veía conveniente y hasta toleraba la poliginia según algunos estudios. Así es que creo que, Mario, tendrías que adentrarte en etnografía sobre los grupos indígenas y no buscar modelos españoles por ahí. Bueno, no sé, los Bueno, demás. habría que aclarar, David, porque esto queda grabado, que cuando se dice robo de la muchacha o robo de la novia, no equivale a un secuestro, aunque ya lo dijo David, pero hagámoslo explícito, no equivale al secuestro violento, nada por el estilo, se ve como un acuerdo, ¿no? Te paso a buscar tal hora y ahí se da el asunto. Y también ahí se puede añadir que por lo menos en el sur de Jalisco, yo creo que en buena parte del occidente de México, no sé si hay alguien acá de la zona que pueda participar, es muy común la pedida de la novia, ¿no? Es decir, es está muy ritualizado, hay conversaciones previas, pero un día se acercan el novio con los padres o algún representante, puede ser que no estén sus padres, puede ser un tío o algo, pero normalmente son los padres cuando están vivos, van a la casa de la novia y hay ahí una conversación muy ritualizada donde dice, bueno, este muchacho es muy bueno, tiene esta característica, es trabajador, sí está feo, pero es trabajador, etcétera. Y entonces, entonces hay como y hace preguntas los padres de la novia, a ver si realmente eso conviene o no. Y luego, según yo, se cierra el ciclo el ritual con la entrega de la novia en el altar, ¿no? Pues se usa la palabra la entrega y la pedida. Según yo, eso está atado estructuralmente, ¿no? Pero es una cosa que he visto. Eh, bueno,
¿Quién más, perdón, quisiera participar aquí? Yo creo que hay lo que estás diciendo, que hay un ritual muy conocido, ¿no? O sea, que piden permiso a prender una vela, es delante del altar de la casa. Hay una entrega del chiquihuite. Ellos Ah, saben que van a venir, ¿no? Y también le indagué si no era, porque algunos autores hablan de un matrimonio arreglado, ¿no? Y unos hablan de los arreglos matrimoniales, pero yo preguntaba a gente de cómo íbamos a hacer que nuestros hijos se casaban si no se querían, ¿no? De modo que hay una serie de temas a través de la alianza, para usar el término de Lévi-Strauss, que ujú. vale la pena explorar, que solamente tocamos tangencialmente aquí. Y yo quisiera preguntar o invitar a Pablo a que nos hablara un poco de los Andes para ver si hay similitudes, diferencias o no sé qué podría comentar al respecto. Sí, cómo no. No, en relación a lo último que acaban de decir del ritual, porque es un ritual, Javier, el rapto de la novia Sí. es un ritual. eh, Casi podría repetir lo mismo, David, que lo que acabas de señalar. O sea, las similitudes son asombrosas, hay mucho escrito al respecto, hay mucho escrito al respecto, y el matrimonio en sí mismo es ese proceso largo de rapto y convivencia, por lo general, de la mujer en el caso de la casa de sus suegros durante un año, para luego sellar la unión a los ojos del grupo y construir una nueva casa donde el nuevo matrimonio se traslada a vivir. Muchos autores que opinaron al respecto, yo no tengo una idea acabada sobre el particular, opinan, tanto del lado boliviano como peruano, que el matrimonio o la unión, sí, religiosa en la iglesia y civil en el registro civil está más relacionado con el ascenso, sobre todo de los hombres, en la jerarquía social y en la ocupación, y perdón, en la posibilidad de acceder a la ocupación de cargos de prestigio del orden cívico-religioso. Es decir, si no estás casado por la iglesia, no estás casado por el registro civil, no puedes ocupar cargos determinados en la jerarquía, insisto, cívico-religiosa. Lo que Ay, quería decir también es que, a propósito de una base de datos con información genealógica importante, de peso, excepcional, aunque más no sea en términos cuantitativos, también la presencia de matrimonios entre primos cruzados para los matrimonios celebrados a lo largo de los últimos 150 años es nula. Es realmente excepcional. No, no es excepcional, es lo que acabo de decir, es nula. Hay pocos matrimonios celebrados entre individuos emparentados en un segundo o tercer grado de conexión genealógica. No estoy diciendo que esto vaya en contra de que eventualmente la presencia de matrimonio entre primos cruzados sea importante y pertinente en otras regiones de Mesoamérica, los Andes, o en otros momentos de la historia de las poblaciones indígenas de ambas latitudes. Lo que sí estoy diciendo es que muchas de los pronunciamientos más fuertes y firmes de la antropología y de los estudios de parentesco de ambas regiones, estoy pensando en Kuno y estoy pensando en Fred Egan como un ejemplo puntual, no están basados en materiales probatorios de orden genealógico, es decir, en genealogías plausibles de ser identificadas en el terreno y en el gabinete o en el archivo, ya sea del archivo en formato eclesiástico, ¿no? Una vez que ese material es posible de ser identificado, registrado y analizado, plantea serios desafíos a determinado tipo de consensos que fueron predicados a lo largo de distintos momentos en los estudios de parentesco de uno y otro lado de las regiones contrastadas. Entonces, los estudios de Kuhn y los estudios de Egan no tenían un recurso a el material genealógico, eran estudios lingüísticos, ¿no es cierto? Nada, lo que digo puntualmente con esto es
que por ahí me imagino yo, justo con algunas cosas que dijo David, ¿no es cierto? Y por supuesto hasta que dijo Andrés, que me imagino que iría el trabajo comparativo y exploratorio que hay que hacer a futuro, ¿no es cierto? Tanto para servirnos de elementos, ya sea lingüísticos, ya sea genealógicos, ya sea etnográficos de campo, para pensar de manera contrastativa cuestiones, ¿no es cierto?, que se están dadas por sentadas y que es mirando esto a futuro, ¿no? Por supuesto, Andrés, que cantidad de etnografía dedicada a estas problemáticas en los Andes la piensan de esta triple relación que tú propones entre terminología, trabajo y reproducción social. Hay un libro clásico de una antropóloga norteamericana que se llama Billie Jean Isbell, que se llama Para defendernos, ecología y ritual en un pueblo de los Andes, eh, y está basado, es un estudio del ayllu andino, digámoslo así, es un estudio del Calpulli a propósito de la triple relación entre trabajo, terminología de parentesco y trabajo en un sentido amplio, trabajo en la chacra y trabajo ritual que está íntimamente ligado al trabajo en la chacra, ¿no es cierto? Eh, y reproducción social. Digo, trabajo, terminología, parentesco y reproducción social a propósito de un concepto no problemático, pero que también invita a tender puentes comparativos, que es el de comunidad corporativa cerrada de Eric Wolf, tal y como fue ensayado por Eric Wolf en su momento, y ella lo trae al ámbito andino, y eso no dejó de traerle problemas, ¿no es cierto?, a propósito de la eventual aplicabilidad o no de tamaña noción, comunidad corporativa cerrada al mundo exterior para reproducirse en términos parentales y de trabajo a lo largo del tiempo. Bueno, no sé si fui ordenado o no, pero se me ocurrían esas dos o tres cosas como reacción a los comentarios de mis colegas y el resto del Voy a público. hacer un comentario a ver lo que dijo Pablo. Bueno, por una parte, hay una excelente monografía etnográfica que he mencionado varias veces, que es la de Alain Breton, que trabajó en Machajón, donde plantea con datos genealógicos específicos. O sea, ahí sí hay, sí hay. Y un elemento que me parece importante Perdón, que... perdón, tú sabes perfectamente que yo sé poco y nada, recién me estoy interiorizando con estos Sí, temas, sí, sí, entonces sí. no es una excusa, no es una excusa, pero, y lo vi citado en tus artículos, y soy consciente de eso. Dije eso siendo Ok. consciente de eso, pero sin haberlo leído. Perdón, no No, es una no, excusa, claro. ¿eh? No, claro, claro. Sí, esto está vinculado con el programa de la Tierra. Es decir, eh, donde ha habido este fenómeno, es un recurso que usan las familias para ejercer un control sobre la tierra. Creo que este es un aspecto que hay que mencionar, no es una tendencia simplemente cultural, es un rasgo estructural que responde a una situación específica que es frecuente en las comunidades, que es el verse acotadas la cantidad de la tierra. De hecho, nosotros de Chiapas, en uno de los trabajos que presentó un profesor de Chiapas, Celtal, me acuerdo, a propósito del patrilinaje, él muestra cómo ha habido una reconfiguración del espacio por la presión por la tierra, el crecimiento demográfico y la falta de tierra, y cómo la organización del trabajo responde a esto, y por lo tanto se refleja en la terminología. Creo que ese es un aspecto que es significativo de esto. Eh, bueno, yo dejaría ahí a propósito del parentesco, entre primos cruzados. No recuerdo cómo se me olvidó, pero creo que este es el punto que quiero destacar. Así que hay un dato, pues, y yo creo que los datos de Yucatán que ofrecen las etnografías dirigidas por el AFANI ofrecen material para reconocer que también ahí se da el matrimonio de primos cruzados, y igual responde a problemas de la tierra. Aquí lo dejaría. Gracias, gracias Andrés. Quisiéramos escuchar a Gerardo Sama, me parece que a ver si funciona el micrófono, Gerardo, adelante. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, no se ve en la imagen, estoy utilizando un equipo que me dio un poco de lata, pero bueno, era para referirme un poco no solo a la terminología, sino también a la cuestión de esto que Mario Pérez llamó en algún momento la dote. Efectivamente, se ha hablado del pago de la novia. Aquí se
se han hecho estudios sobre el área razábil, sobre los mixtecos, pero también sobre los nahuas, y entre ellas Catherine Good, y hay muchos más estudios, ¿no? Pero en el caso de los pueblos de Teloloapan, que yo menciono, de los municipios de Teloloapan y Cuetzala, se habla de dos momentos que son recíprocos y complementarios. Uno es cuando se va a pedir, o lo que llamaban ir a consolar, cuando se roba a la novia, ¿sí? Entonces se lleva el pan, se lleva el guajolote, se llevan otros insumos, alcohol, cigarros, etcétera, y se concerta. Cuando se concerta la boda días antes, se lleva, entonces sí, el pan, se lleva un toro, un puerco, se lleva el pan, el guajolote, chocolate, para el desayuno, el almuerzo del día de la boda, que eso lo prepararán en la casa de la novia, ¿sí? Del novio, perdón, por eso se los van a dar, ¿sí? Y posteriormente, durante la boda, quienes recibieron el pan, que son los familiares de la novia, ¿sí? El papá, los tíos, los abuelos, los padrinos, los parientes, se hace una dotación masiva de pan, de chocolate, etcétera. Y cuando eh, eh, pasa la boda, al día siguiente se le cita en la casa de la novia, en la tornaboda, y aquí le llaman confrada, que seguramente son términos españoles, y ahí es donde se entrega por parte de los familiares de la novia que recibieron el pan y el chocolate, entregan dinero en efectivo, se lo dan y van tomando una lista. Eso le llevan llevar cuenta, porque todos los familiares dan dinero, y todos los familiares, también empezando por el padre, le dan los enseres domésticos, muebles. Entonces, por eso sí lo llamo que es un tipo de dote que se da exclusivamente en esta área de Teloloapan y Coetzal, en Coatepec, Costales, Chilacachapo, otras comunidades, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas más que yo estudio. Está el parentexto extensivo, el compadrazgo, que me gustaría después comentarlo con ustedes, pero me remito solo a esta área geográfica del norte de Guerrero, un poquito más arribita del área del Alto Balsas que trabaja Caterina. Que ese sería un poco mi aporte de momento. Gracias, Gerardo. Si pudieras copiarnos tu email ahí por el chat, te agradecería para generar el contacto y ver si organizamos alguna charla al respecto. Yo quisiera decir, un poco pensando en línea con qué pasó, David. Tengo un comentario para Vamos. abonar a la discusión lo que planteó Pablo, ¿no? Y con lo que contestó Andrés, es muy breve. Por un lado, es una lástima, se me cortó la comunicación y no escuchó todo de Pablo, pero me quedó con la cuestión estabas hablando de que va y vive ahí un año el muchacho, el novio, y trabaja para el suegro. Eso también está reportado en algunas partes de México, entre los mayas, entre otra cosa, ¿no? Entre algunos grupos mayas, y también en algunas partes donde se practica la rosa y quema, ¿no? Como la vertiente hacia el Pacífico. Y eso asocié, en un momento pensé que sería como interesante comparar esos sistemas, siguiendo la comparación que hace Jack Goody con Eurasia y África, ¿no? Y en algunas partes he visto, bueno, creo que la costumbre se llama Hankab, entre los mayas de la península de Yucatán, ¿no? Y en algunas partes he leído, pero no lo he sistematizado, que se ha sustituido por un dinero, o sea o también en unas partes hablan de que la entrega a la familia de la novia de leña durante un tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso es como muy importante. También creo que, como un comentario general, lo que hay que decir es que creo que hay un número mucho mayor de lenguas, de grupos lingüísticos en el área mesoamericana, ¿no? Y de ahí terminologías de los que hay en los Andes. Soy muy ignorante de los Andes, pero sé que hay más que quechua y aymara, pero creo que el número en Mesoamérica es mucho mayor, ¿no? Hablan de 50 y tantas o 60 y tantas lenguas en México. No todos son de Mesoamérica, ¿no? Pero la área mesoamericana es probablemente más de 30 o 40. Y eso nos lleva también al punto de la discusión que ha habido sobre los primos cruzados, ¿no? Eso no ha sido reportado en todas partes, ¿no?
básicamente en las lenguas de filiación maya, ¿no? Tanto en los Tenec del norte de Veracruz como la península y como los altos de Chiapas. De modo que también eso nos muestra que habrá cosas similares en toda el área, pero también hay diferencias, ¿no? O sea que yo planteo un modelo generalizado, pero reconozco que hay detalles que también son importantes a tomar en cuenta. O sea que cuando hay roce y quema es una cuestión, cuando hay un pago, ¿no? O sea que algo que parece más bien un pago más importante por parte del novio y otras cosas que creo que valdría la pena que tomáramos en cuenta en cualquier comparación. O sea que está muy bien la idea inicial, Andes, Mesoamérica, pero también hay que señalar no solamente constantes, pero diferencias. Y también abogaría también por lo que tú mencionaste, que es el mismo planteamiento de levantar genealogías, ¿no? Como la forma de resolver muchas cosas que han quedado a nivel lingüístico, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, ¿no? Bueno, ahí me quedo, ¿no? Estamos llegando al final, creo que, de la sesión. Y bueno, Javier, Bueno, gracias. Iba a comentar, me parece importante, el tema del robo y todo esto. La verdad que tiene también un elemento económico muy importante, porque cuando tú robas, te ahorras la fiesta y otras cosas que son, digamos, que llevan mucho dinero. Entonces esto es un hecho social total, digamos, en términos de océano, ¿no? Sin duda. Ahora, claro que está, digamos, todo esto muy retolizado, y yo me acuerdo bien en un caso que seguí, que también intervienen ahí los curas, ¿no? Porque a pesar de que el robo es, por supuesto, por fuera de la iglesia, normalmente se acercan a la iglesia porque la idea es que en algún momento van a formalizar. Y ya el cura los regaña feo y le dice, bueno, entonces te va a tocar a las 6 de la mañana tal día, ¿no? Es decir, hay toda una situación, diría yo, etnográfica muy interesante en torno a esto. David. yo diría que está muy bien que traigas a colación datos de Jalisco, pero Jalisco es muy especial con la iglesia. Y donde lo que observé lo que llamó el compañero de Guerrero consolación, ¿no? Observé lo mismo y el cura no está para nada, ¿no? O sea que eso podría ser en algunas partes, pero yo no vi cura para ninguna parte, ¿no? O sea que yo creo que tenemos que remitir eso a la historia de la iglesia en Jalisco y el papel importante que jugó. Eso sería nuevamente otro factor a tomar en cuenta, retomando lo que dijo Pablo, la época prehispánica, pero también el tipo de dominio que hubo en la colonia y otros factores que hay que entrar en alguna comparación. Y también me parece muy interesante que hemos dedicado bastante tiempo a la cuestión del matrimonio, los ritos, las prestaciones, que es algo como muy importante que fue muy poco tomado en cuenta en los estudios clásicos o convencionales de parentesco. O sea que vuelvo a decir que creo que la terminología, al fijarnos tanto en la terminología, se dejó de ver muchas otras cosas que son muy, muy importantes. Y por eso hay una serie de cosas que quedan como tareas, asignaturas pendientes, sobre todo en el caso de Mesoamérica. Y otra cosa, me gustaría, Pablo, tener bibliografía o si tienes como PDFs de esas cuestiones matrimoniales que mencionaste, ¿no? Me parece como muy interesante para que dices que hay muy similares a lo que platicamos en Mesoamérica. Me gustaría conocer un poco más de eso, si nos hicieras el favor. Bueno, queda hecho el pedido. También vinculado a esto mismo, se podría añadir que cuando hay robo hay casi es un ingreso a la familia extensa, porque normalmente, creo que en todos los casos va a parar a la casa del padre del novio, Siempre, siempre. O sea, siempre. es decir, hay un montón de cosas vinculadas aquí que son, creo, importantes. Bueno, muy bien, hay un comentario para Andrés Medina de Mario Pérez. No sé si hacemos tiempo, todavía tenemos, creo que podemos tomar ese comentario para ir cerrando, o si alguien más, incluso Pablo o Andrés, quisieran agregar algo más. Este, Pero en todo caso, tendría que ser muy breve, ¿no? sí, 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 porque estamos ya en tiempo de cierre. En fin, les leo el comentario de Mario, dice doctor Andrés Medina.
Es muy importante la presión de la tierra para la formación familiar, pero el elemento sexual, la atracción entre razas son elementos vitales y poco estudiados, como por ejemplo el mestizaje, que no se ha mencionado aquí. Lo social y cultural son elementos tan importantes como la cuestión de la tierra. Bueno, no es una pregunta, es más bien un comentario. Habría muchísimo que decir sobre este tema. Yo preferiría, al menos que alguien quisiera con urgencia emitir algún comentario, este, ir cerrando ya la sesión, simplemente recordando que no tengo datos, no tengo los datos a mano, Jorge Martínez, de la sesión que tenemos en julio, no quiero confundirme el día, pero sí, Yo creo que eso podemos dejar porque todos van a recibir eso y somos muy pocos acá. O sea bueno, que sí, ya Jorge presentó eso y ustedes recibieron, todos los que están aquí recibieron la información necesaria. bueno, solo que esto queda grabado también y es importante que esté ahí presente, ¿no? Pero bueno, muy bien, yo no tendría más que decir. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario ya de eso de la última y nos vamos. Bueno, Andrés, aprovechando la Pablo. invitación, diría algo entonces, muy corto en relación a esto que al comentario que le hicieron a Andrés. Sí, es verdad que el elemento sexual y la atracción entre razas, vaya a saber uno qué es la atracción entre razas, es algo importante y que no se mencionó acá. En mi caso particular, he traído a colación, y lo presenté en una reunión anterior, un caso de estudio que es un distrito de gente que se va, 20.000 personas que se va casando a lo largo de los últimos 120 años, y he escrito un largo trabajo que se lo pasé a David oportunamente, en el que cuento, literalmente cuento quiénes se casan con quiénes, y de un conjunto de individuos que son más o menos 10.000, que digámoslo así, son indígenas, el 98% de esos indígenas se casa con algún miembro de ese mismo conjunto que son indígenas. La casuística es la que nos llama la atención acerca de determinado tipo de problemáticas que no están contempladas en otro tipo de problemas como el elemento sexual y la atracción entre razas. Los pueblos que estamos estudiando, que estudiamos o que son traídos a colación en esta discusión, por lo general presentan una tasa de endogamia, es decir, matrimonios al interior del grupo realmente importantes y que están estrictamente relacionados con aquello que decía Andrés, la reproducción del grupo. Siempre se tiende a pensar que las familias de este tipo de sociedades, al tener tantos hijos, producen un fenómeno de fraccionamiento territorial que eventualmente llevaría a la disolución o descomposición de los grupos. Lo que no se tiene por lo general en cuenta es que ese proceso de fraccionamiento territorial a propósito de una herencia cada vez más fragmentada es recompuesto por un intricadísimo sistema de alianza matrimonial que involucra nuevas uniones matrimoniales entre miembros herederos de esas porciones de tierras que se van fragmentando y que en realidad la fragmentación, a propósito de estar sometida a ciclos de relaciones matrimoniales o establecimientos de matrimonios más o menos sistemáticos a lo largo del tiempo, digo, la fragmentación involucra también un proceso de reacomodamiento territorial, pero es otra discusión y está relacionado con esto que mencionaba también Andrés de reproducción del grupo o lo que sea. Terminaría con eso, perdón. Bueno, muchas gracias, Pablo. No sé si Andrés o David quieren agregar algo. ¿Tú, David? Muy bien. Entonces, pues vamos cerrando Yo sí, perdón, Javier, quisiera decir ya, algo, quisiera agradecer a todos los asistentes y a los demás conferencistas por esta sesión. Creo que fue muy rica, ¿no? La sesión de la semana pasada, como esta, las discusiones, se van esclareciendo algunas cosas o por lo menos planteando algunas preguntas que creo que vale la pena retomar. Una persona la vez pasada hizo el comentario que deberíamos escribir algo sobre eso. No sé si eso sería posible, una cosa para pensar, pero realmente me parece que fue un ejercicio muy fructífero. coincido plenamente. A ver cómo sigue. Así que, muy bien.
pues yo les envío un saludo a todos, que tengan buenas tardes y vamos cerrando la sesión. Muchas gracias, Andrés, David, Javier. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.